Una vez oí que existe un lugar secreto escondido en la cima de una gran montaña, custodiado por fuerzas sobrenaturales, donde guardan las sagradas escrituras que han aportado conocimiento, poderes, como el de la visión cromática espacial, y la necesidad incontrolable de adquirir cientos y cientos de botes de pinturas de 8 marcas diferentes, incluyendo en algunos casos Army Painter. Sí, amigo, estoy hablando de la tan idolatrada teoría del color. Pero espera, que la historia continúa, y es que se dice que hace milenios existió un libro de que cuentan que aporta más sabiduría que las antiguas escrituras del color. Un libro que hace que tus miniaturas cobren vida incluso si el mundo de los amarillos, azules y rositas te importa menos que una gallina paseando por la calle. Buenos días. Estoy hablando de la teoría de la textura, vale, sí, me lo estoy inventando, y el nombre es una mierda, pero es una forma de decirte que las texturas, en muchos contextos, tienen mucha más relevancia que el color en tus miniaturas. Y en este vídeo te lo demostraré. A ver, no me malinterpretes, el color es una parte fundamental, y también es algo que me encanta descubrir en fotos, películas y casi cualquier contenido audiovisual. Hace que tu parte artística tenga más recursos con los que trabajar. Pero para ir comprendiendo los principios y el porqué y el cómo del pintado de las miniaturas, que es de lo que consiste este canal, con saber lo más básico es más que suficiente. Y además quiero mostrarte cómo preparar el pincel antes de aplicar texturas y cómo trabajar la trazada en unos cuantos ejemplos. Y verás cómo pintando una buena textura únicamente aplicando los mínimos conocimientos de la teoría del color puedes conseguir que los elementos de tu miniatura se identifiquen perfectamente. Porque el que un marine espacial tenga la armadura sacada de fábrica o el que tenga hecho unos zorros su servoarmadura no es cosa del color, es cosa de la textura. Aquí tengo varias peanas, una superficie lisa en cada una de ellas, todas por igual. Vamos a pintar ejemplos de tela, piedra y madera. Y para hacerlo más randomicolores, usaré colores inusuales para cada elemento. El primero es la tela. A ver, obviamente las telas pueden ser de cualquier color, y existen muchos tipos de telas con infinidades de grosores, hilos, materiales y demás. Pero no usaré color, y lo haremos con negro y blanco, pero aplicando una textura de tantas que hay, y así conseguiremos que ese estandarte, por ejemplo, se vea más natural y realista. Aplicamos la capa base, hasta aquí fácil, y después mezclamos el color medio con el color base, en este caso el blanco con el negro. Y atención, aquí empiezan las claves. Diluimos la pintura hasta el punto que deje de estar espesa, pero no muy líquida, solo lo necesario para que el pincel se cargue de pintura con facilidad, y una vez bien cargado y descargado en el papel absorbente previamente humedecido, resbale la pintura fácilmente desde el pincel a la superficie de la miniatura. ¿Cuánto lo descargaremos? Pues bastante. Bueno, y olvidé decir que necesitas un pincel con buena punta, claro. Rozando la punta del pincel y con movimientos no demasiado lentos vamos trazando en la misma dirección cientos y cientos de pequeñas rayas. No pasa nada si alguna se junta demasiado, pero es necesario, especialmente hacia el final del proceso, que haya cierta separación entre ellas. La peana es lisa, y rara vez verás telas completamente planas en una figura. Por ello debemos aplicar las luces en los planos de luz según las arrugas y pliegues. Pero de momento puedes ver que así recreamos el entramado de hilos de una tela para que no quede lisa. Esto varía mucho en el tipo de tejido, desde tela vaquera, algodón, lino y el estado en el que se encuentre. Aquí, por ejemplo, puedes ver uno de piel de borrego hecho a base de puntos gruesos separados por grupo. Todo ello pintado en una superficie completamente lisa. Si queremos reforzar las sombras y no tapar el trabajo de textura que hemos hecho, podemos diluir pintura o algún tipo de tinta y aplicarlo en las zonas donde queramos.
E incluso podemos aplicar lavados para entonar, como yo, probando con este rojo. La verdad es que aquí me quedó un poco regular. Pero lo más importante es que sepas que debemos usar pinturas transparentes o semitransparentes para no eliminar el trabajo. Y si usas este negro como yo, dilúyelo mucho y aplica capas muy delgadas. Y recuerda antes descargar un poco el pincel. Cuando pintemos madera hay que estudiar primero qué tipo queremos que sea, si es natural, una madera vieja y maltratada, una cuidada y barnizada, o si es un palo o una empuñadura de un arma, o un escudo que ha sufrido golpes y manchas de sangre, o por el contrario estás pintando un señor árbol, o simplemente un palo de decoración de la peana. Usaré colores azulados, que nada tiene que ver con la madera, pero dará igual, ya que el acabado recordará a este material. Algo que caracteriza mucho a la madera es el veteado, y es un recurso muy útil para el que el espectador pueda identificar rápidamente que ese elemento es madera. Y ahora te mostraré una de muchas formas de pintar un efecto de veteado. Hay varios aspectos importantes a tener en cuenta. 1. Necesitamos contraste entre las vetas y el espacio entre ellas, por lo que partiendo de este azul oscuro vamos a usar este azul un poco más claro y con algo de color. 2. Podemos usar colores saturados, pero yo no te lo recomiendo, es mejor utilizar desaturados casi desde el principio. Y 3. Las líneas deben ir en la misma dirección o casi, y hay que evitar que sean muy rectas. Recuerda los pasos de la tela a la hora de preparar el pincel, aquí trabajaremos además la trazada con más calma. Y ya ves cómo el color no significa nada salvo tener en cuenta los valores de luz y saturación. Es lo único que necesitas saber. Y tampoco es estricto, realmente lo importante es el dibujo del veteado. Ayúdate de referencias que siempre son muy útiles. Y a partir de ahí puedes recrear maderas de cualquier color y evitar así el marrón clásico. Para la piedra, la forma de texturizarla es más sencilla, ya que puedes hacer prácticamente cualquier método: rayas, punteado, usar una esponja, un pincel viejo, pincel seco, trazos gruesos, finos, pegotes, arriba, abajo, cambios de dirección, en fin, mucha libertad. Lo que sí has de respetar mucho es la volumetría, pero en cuanto al color tienes más libertad aún, ya que aquí puedes usar cualquier combinación que quieras. Y tú pensando que las rocas tenían que ser grises sí o sí. Yo, por ejemplo, usé estos marrones rojizos con caqui y amarillo saturado en mi entrada de Gascool del Golden Demon de 2024, pero como si usáis rosas y magentas. De hecho, usaré rosas y magentas, ¿por qué no? Voy a tomar un cierto orden en los trazos y los orientaré más o menos en la misma dirección como algunos tipos de roca que existen en la vida real, pero como he dicho antes, tienes completa libertad, así que no te guíes estrictamente por lo que ves en pantalla. La clave para dar textura es que en la primera luz haya zonas con pequeños agujeros del color base oscuro. Esos agujeros habrá que tenerlos en cuenta cuando subamos luces e ir perfilándolos para simular las grietas y la rugosidad de la piedra, iluminar las zonas altas y poco más. Luego podremos añadirle detalles como estos pequeños líquenes que consigan preferiblemente contrastar con el color elegido de la piedra. También podremos meter humedades y moho. ¡Y listo!
Claro que existen piedras como el jade o el mármol. Ahí ya nos metemos en otros temas. Pero en cuanto al mármol se refiere, existen muchos tipos y colores de mármol y siempre puedes inventarte uno de color verde pistacho con veteados en rojo, por decir algo. ¿Y cómo se consigue hacer ese efecto? Bueno, algún día sacaré algún vídeo enseñando a pintar mármol de colores de fantasía. Hay demasiados tipos como para meterlos en un solo vídeo. Y aquí puedes ver los 3 ejemplos que hemos hecho. Y como ejemplo de texturas, tenemos cientos de ellos. Algunos realmente son claves para identificar o incluso cambiar aquello que estemos pintando, como este Drácal, donde originalmente la hombrera es de cuero, pero yo decidí cambiarla a metal, y para ello apliqué la texturización correcta en los puntos de luz correctos. Así podrás personalizar aún más tus miniaturas y hacer, no sé, un troll convertido en piedra por el sol en vez de uno vivito y coleando. O unos necrones de metal superoxidados. En fin, aquí entra la imaginación. ¡Nos vemos!